su palabra para nosotros. Démosle la bienvenida. Incachi, Huaytequitl, Tlentic Chihuasque, Ispantotlaltic Pacnansi, Nictoa Patria. Hace algunas semanas se dieron las asambleas en la región, en toda esta región, por la defensa del agua. Nosotros allá en la Mixteca Poblana, en Huitziltepec, no sabíamos de todo esto, porque nuestras autoridades, la presidencia municipal, regidores, todos firmaron sin preguntar nada. Entonces no sabíamos, y quien empezó a levantar todo esto fueron ustedes, y por eso venimos a Xochitl, a Zacatepec, a Cuanalá, y hoy venimos aquí. Y en todas esas ocasiones en que venimos, nunca venimos a decirles qué hacer. Solamente venimos humildemente, respetuosamente, a escucharlos, a mirarlos, a aprender de ustedes. Gracias. Gracias por invitarnos, gracias por darnos este espacio. Resulta que durante todo este tiempo en el que se dieron estas movilizaciones salió una cuenta de Twitter de aquí de Coronango, de un tal S.R. Bane, en la cual se dejó entrever el racismo y el machismo. Les comparto lo que decía. Ni modo, tanto trabajo en la región, en el pueblo, en los colectivos, para nada. Y así es como acaba el hacer pensamiento crítico, con un estandarte de Tonantzin en Guadalupe y un discurso absolutamente etnocéntrico. Compañeros, compañeras, esto es lo que somos. Aquí está ella, Totlalticpagnantzin, una mujer indígena que es la madre tierra, y yo un maestro de pueblo, de una escuela autónoma, y soy Macehual, o sea que soy originario de la cultura náhuatl. Pues hablamos desde ahí, desde nuestra cultura. A lo mejor, si fuera el caso, podríamos dar un discurso eurocéntrico. Podríamos decir, por ejemplo, Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte die Klassenkämpfen, por citar a Marx, pero no es el caso. Nosotros hablamos desde donde somos, desde la cultura que nos parió, que es la cultura náhuatl. Y lo que le quiero compartir es unas reflexiones acerca de esto del agua. Miren, en lengua náhuatl, agua, decimos atl, pero también se puede escribir. Estas letras que ustedes hoy conocen con las que escribimos, eso es el alfabeto latino. Es el que trajeron los conquistadores hace 500 años. Pero nuestros antepasados habían desarrollado un sistema de escritura complejo, bonito, hermoso. Entonces, si lo ven aquí, las lonas que están aquí, las pancartas, por ejemplo, esa que del Pucpa, ven esas corrientes de agua en color azul, y en los nombres de los pueblos que están abajo, ven que se repite esa corriente color azul. Bueno, pues eso no es un dibujo, es una palabra. Y ahí están los nombres de todos los pueblos de esta región. O sea que nuestros antepasados sabían escribir, pero escribían de otra forma, escribían con palabras pintadas. Entonces, agua en náhuatl se dice atl, y también hay una forma de escribirlo, que es esa. Entonces, miren, en principio los antepasados vieron que en este universo había 4 fuerzas y las consideraron sagradas. Una de ellas era la tierra, otra el aire, otra el fuego y otra el agua. Y ellos se dieron cuenta de que esas 4 fuerzas eran las responsables de que existiera todo en el universo, o sea que existiera la vida. Si ustedes quieren ver cómo se escriben esas 4 fuerzas, o cómo se representan en lengua náhuatl, pues bueno, lo que pueden hacer
es tomar una moneda de 10 pesos, como esta, y lo que van a ver ahí es el centro del calendario azteca. Bueno, pues lo que está plasmado aquí son los 4 elementos generadores de la vida. Entonces está el primero, que es la tierra, el viento, el fuego y el agua. Pues ahí están escritos también, porque resulta que nuestros antepasados tenían sus mitos propios. O sea que ellos, sin que nadie se los viniera a enseñar, se imaginaron cómo empezó todo, o sea, la historia, el universo. Porque todas las culturas de la humanidad parieron mitos. Por ejemplo, en la región de Mesopotamia, donde hoy es Irak, ahí inventaron mitos los seres humanos. Es ese que dice que un Dios hizo al mundo en 7 días y todo ese asunto, ¿no? Ese mito nació allá, en la Mesopotamia, donde hoy es Irak, y lo tomaron los judíos, claro. Pero nuestros antepasados entendieron la vida de otra forma. Ellos lo que decían es que antes de que existiera esta era, este mundo que estamos viviendo, hubo otras 4, las cuales fueron destruidas sucesivamente. Entonces la primera de ellas se llamó Nahui-Ocelot y estuvo dominada por el elemento tierra. La segunda se llamó Nahui-Ehecat y estuvo dominada por el elemento aire. La tercera se llamó Nahui-Kiawit y estuvo dominado por el fuego. Y la última es la Nahui-Atl, que es la que estuvo dominada por la fuerza del agua. Y entonces esta era, según nuestros antepasados, según los antiguos, o sea, según la cultura que parió esta tierra, es la quinta era. Por eso decimos que somos los Macehuales y que este es nuestro sol, el quinto, el nuestro, el de la gente de hoy. Pues así es como lo veían los antepasados. 4 fuerzas hay en el universo y solo cuando las 4 interactúan y están en armonía es posible la vida. El elemento agua aparece también en la forma de contar el tiempo. O sea que lo que ustedes conocen hoy, por ejemplo, si pregunto qué día es hoy, 19 de marzo del 2017, es una fecha, sí, pero corresponde a otro calendario, al calendario que trajeron los conquistadores. Pero aquí nuestros antepasados tenían otra forma de medir el tiempo, otra forma de entenderlo, otra forma de contarlo. Entonces en esta forma que nos impusieron hoy, pues ya saben ustedes que hay 12 meses de 30 días y las semanas y todo eso, ¿no? Bueno, pero en el calendario de nuestros antepasados, el ciclo fundamental del tiempo era de 20 días. Entonces se terminaba un ciclo de 20 días y empezaba otro, y empezaba otro, y otro, y otro, y otro, y así por toda la eternidad. Entonces esos días, cada uno de los días tenía su símbolo. Entonces el primero de ellos es Ipactli, luego sigue Hecat, luego Cali, Quetzpalin, Coat, Miquistli, y el noveno es Atl. Entonces dense cuenta cómo para nuestros antepasados el Atl, el elemento agua, está presente en todo, en su forma de comprender el universo, en su forma de contar, en su forma de pensar. O sea que el agua no es una cosa para nosotros, para los indígenas nahuas. El agua es un elemento sagrado. Doy otro ejemplo. Decían también los antepasados que nosotros nacemos del agua, que para que nosotros nazcamos debe de haber 9 detenciones menstruales, que son los 9 meses. Y sí, ya lo ven que cuando una mujer va a parir se le rompe la fuente. Por eso los antepasados decían: es que nosotros venimos del agua. Estamos dentro de la panza de nuestra mamá, pero estamos encerrados dentro del agua. Y lo maravilloso de esto es que ellos también pensaron que así como nosotros venimos del agua, también tenemos que regresar por el agua. No sé ustedes, pero allá en mi pueblo, por ejemplo, la gente cuenta, mi papá me decía, que tenemos que cuidar a los perros, que tenemos que darles de comer y no tenemos que pegarles, porque cuando nos morimos, quien nos va a ayudar a cruzar el río, chequen otra vez el elemento agua, tenemos que regresar por el agua porque del agua venimos.
Entonces el único que nos puede ayudar a cruzar ese río, que es un río grande y turbulento, pues es un perro, un itzcuintli. Entonces hay que querer los perros, porque ellos son los que nos ayudan a cruzar el río. Entonces el elemento agua está presente en la vida y en la muerte también. Piensen ustedes esto. Una de las grandes celebraciones que mantienen vivos nuestros pueblos, los pueblos nahuas, como mi pueblo o su pueblo de ustedes aquí en Coronango, toda la región, es el Día de Muertos. Y es que resulta que para los antepasados, a dónde se iba uno después de la muerte, no tenía que ver con cómo se porta uno, como hoy lo pensamos, que si te portas bien te vas al cielo, que si te portas mal te vas al infierno. No, nuestros antepasados no lo veían así. Ellos decían, a donde tú te vas después de morir, no tiene que ver con cómo te comportaste, tiene que ver con cómo te mueres. O sea, el tipo de muerte que uno tuvo. Si uno murió, por ejemplo, de muerte natural, entonces va al vientre de la madre tierra. Si uno murió en la lucha, o sea, peleando, o sea, como guerrero, entonces el destino es el más elevado de todos, porque entonces nuestro espíritu va a acompañar al sol y pueden acceder a ello hombres y mujeres. Si se muere un bebé que es criatura, su destino es el chichiquiahui, el árbol de las chichis. O sea que ellos imaginaban que había un arbolote gigante que en lugar de frutas tenía pechos, o sea chichis, que es como se dice en náhuatl, al pecho. Y entonces los niños que morían así, bebés, criaturas, se la pasaban toda la eternidad mamando de esos pechos. O sea que tenían otra forma de pensar. Y también decían que cuando moría alguien y su muerte estaba relacionada con el agua, o sea que se ahogaba, o sea que le daba la hidropesía o cualquier cosa relacionada con el agua, entonces su destino era ir al Tlalocan, que no es otra cosa más que el paraíso del dios Tlaloc, que ellos se lo imaginaban como un lugar hermoso en donde abundaba el agua. Y si abunda el agua, entonces abunda la vegetación, y hay muchas flores, y hay muchas frutas, y hay mucha alegría, y todos están jugando. Esa idea tenían los antepasados, el Tlalocan. Entonces para ellos el agua tenía dos aspectos, como todo en la naturaleza. Ellos decían que el agua tenía un aspecto masculino y otro aspecto que era el femenino. O sea que para ellos debería de haber un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. O sea que no lo masculino tiene que mandar sobre lo femenino ni viceversa, sino que los dos deben de estar de igual a igual, hombre, mujer, masculino y femenino. Y entonces ya decían ellos que cuando el agua cae, o sea de manera vertical, esa forma o ese aspecto sagrado del agua lo dijeron con Tlaloc, que seguro muchos han escuchado este nombre, ¿no? El Tlaloc. Allá en Teotihuacán están estas efigies de los ojos saltones, que era como representaban a Tlaloc. Pero cuando el agua corría en forma horizontal, o sea, en el amillal, en el río, en el agua, en el mar, entonces ahí se manifestaba su aspecto femenino, y entonces le llamaban Chalchitlico. Y así cada elemento de la naturaleza tiene su elemento masculino y femenino, siempre. Por ejemplo, en el arte está Xochipilli y Xochiquetzal. En el caso de la muerte está Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Pues así lo veían nuestros antepasados. Si lo piensan, entonces el agua no es cualquier cosa, porque estamos pensando entonces que el agua implica ya otra forma de entender la vida, de entender la muerte, de entender las relaciones humanas, de entender el universo, de entender el mundo. Pues solamente doy unos ejemplos de cómo lo entendían los antepasados esto del agua, porque miren, para nosotros la situación que está pasando hoy viene de muy atrás. Para nosotros esto se trata de un conflicto civilizatorio. O sea que aquí en esta tierra en la que vivimos, en nuestra humilde opinión, hay un conflicto civilizatorio que empezó hace 500 años, y una civilización se impuso de manera brutal y asesina sobre otra.
Esa civilización que hizo eso viene de Europa, Occidente le llaman algunos, ¿no? Pero viene de Europa. Y es la que parió todas estas culturas como España, como Francia, como Alemania, como Inglaterra. Puro asesino. ¿O quién hizo todas las guerras mundiales? ¿O quién conquistó el mundo? Pues fueron estos países de Europa. Y uno de ellos es el que nos llegó a conquistar hace 500 años, ¿o no? Los españoles. Bueno, pues ellos representan una civilización y la otra civilización es la nuestra. Es una civilización que nació aquí, en estas tierras, y que parió no una, sino muchas culturas. Están los nahuas, los mixtecos, los popoloca, los yaquis, los cucapá, los quicapú, los mayas, los otziles, los celtales, los minizá, los purépechas. Es una de las grandes civilizaciones que parió el planeta Tierra. Y de esa civilización somos nosotros. Entonces lo que estoy diciendo es que desde hace 500 años hasta hoy está este conflicto civilizatorio. Una civilización que tenía mayor capacidad de matar, o sea que no era más civilizada, no era más humana, sino que podía matar más, tenía mejores armas. Llegó y nos conquistó hace 500 años. Y desde nuestra perspectiva como pueblos indígenas, lo que decimos es que esa guerra nunca terminó. O sea que el capitalismo llegó hace 500 años con esa guerra de conquista y sigue hasta hoy. Y va cambiando, es cierto, cambia la forma. Hace 500 años eran los reinos europeos. Ya ven que España nos conquistó, ya ven que el ejército francés un día vino, ya ven que Estados Unidos es un producto de Inglaterra, la corona inglesa. Pues hoy tal vez puedan decir, pero ya no están esas coronas españolas aquí en México. Sí, pero están sus empresas, que son empresas extranjeras. Entonces para nosotros la guerra es la misma, nada cambió. Es la guerra de exterminio contra nuestros pueblos. Es la guerra que se quiere apropiar de todo lo que hay aquí, no solo del agua, de la tierra, de los bosques, de todo. Y también de nosotros, de nuestra fuerza de trabajo, pero también y sobre todo de nuestra identidad, o sea, de lo que nos hace ser pueblos, pueblos indígenas, pueblos originarios, pueblos nahuas. Y la guerra continúa hasta hoy. Entonces hay quien dice que la guerra empezó con Felipe Calderón. Nosotros decimos no es cierto. Si nosotros vemos nuestra historia como pueblos indígenas, la guerra lleva 500 años y no termina. Y siguen los muertos, siguen los desaparecidos, sigue el exterminio cultural también. Es hermoso lo que hicieron hace rato aquí, este ritual a la madre tierra, al agua. Pero la guerra está por perder o por quitarnos nuestra identidad. No sé si aquí todos hablan lengua náhuatl, pero en mi pueblo ya no. Ya se va perdiendo, ¿no? Porque es parte de la misma guerra. Quitarnos nuestra cultura, nuestra identidad, o sea, quitarnos aquello que hace que seamos lo que somos. Pues así lo vemos esto, ¿no? Es la guerra. Y como en toda guerra, hay muertos. Y quien pone los muertos somos nosotros. Hemos escuchado que hay quien dice de alguna manera un tanto docta que las guerras del futuro van a ser por el agua. Nosotros decimos que no, que las guerras por el agua ya empezaron. No sé si estuvieron al tanto de esta guerra de Israel contra Líbano. Era por el control del río Yitani. Las guerras por el agua ya empezaron hace tiempo. No es que algún día va a empezar la guerra por el agua. Ya están, ya empezaron. Ya estamos en eso. En el caso de México también ya hay todo un proceso para que los extranjeros se adueñen del agua. Está esta ley, la Corenfer, esta empresa judía que controla el agua, Mekorot. Sí, judía, como quienes planean hacer el muro entre la frontera de Estados Unidos y México. Es la guerra. Entonces nosotros, como lo vemos esto,
es que ni el presidente de la República, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales, ni los diputados, ni los senadores, nadie de ellos gobierna, nadie de ellos manda, ellos solo obedecen, ellos solo son los capataces. El dueño de todo esto, el que da la orden y ellos obedecen, es el sistema financiero internacional, el cual es anglosajón y es israelí. Es el sistema financiero israelí anglosajón a nivel mundial. Ese sí manda. Las leyes que se hacen son para obedecer sus dictámenes. Todas estas leyes que se hacen para privatizar no solo el agua, sino la educación, la salud, la tierra, el aire. Ya ven que hay un montón de empresas eólicas hoy en México, en nuestros territorios, en los pueblos indígenas, allá en Oaxaca, por ejemplo, en el Istmo, con los vinizados zapotecos. Pues sí, ya empezó la privatización del agua y hace mucho. Desde que tenemos que comprar agua para beber en la botellita o en el garrafón, esto ya empezó. Lo que está pasando, creemos, es un paso más, nada más. Y pues ahora nos enteramos de esto, ¿no? Que aquí en el estado de Puebla se reforma el artículo 12 y se añade un párrafo, y pues eso nos pone en esta situación, ¿no?, de alerta. Por eso estamos aquí. Y entonces hay quien piensa que la lucha ahora es por derogar esa ley y echarle ganas, ¿no?, a los amparos, a las controversias, y en un descuido y lo logramos, dirán. Y una vez logrado, pensarán que vamos a regresar a la normalidad. Miren, nosotros allá en la Mixteca Poblana tenemos un río que hace como unos 30, 35 años era hermoso, daba gusto pasearse por ahí. Es ahí donde está esa serranía que se llama El Tenso, pues ahí pasa el río Atoyac. En los recuerdos que yo tengo de niño es que es un río limpio, cristalino, bonito. Si hoy ustedes van a este lugar, da asco. Hay espuma, mucha espuma, huele mal, y si se meten a nadar hasta salen con ronchas porque se infectan. Es una porquería este río, es una cloaca. Porque resulta que entonces los pueblos de la región lo que están haciendo es direccionar sus drenajes al río. Y en la Mixteca Poblana, que es una región en donde escasea el agua, no es como aquí, que ustedes tienen harta agua, ¿no?, hartos amellales, hartos pozos. No, en mi pueblo no, tenemos apenas un par de pozos para el pueblo, y tenemos agua si bien nos va una vez por semana. Es una región semidesértica, la Mixteca Poblana. Bueno, pues resulta que el gobierno municipal dice que el agua potable, el de la red para el pueblo, es única y exclusivamente para consumo humano, dicen. Miren, lo que estoy tratando de explicar es que llegamos a un punto en el que todo esto es perverso e irracional. Porque allá en la Mixteca Poblana, donde no tenemos agua para beber, sí tenemos agua para echárselo a la mierda. A mí me parece estúpido, irracional, el atreverse a agarrar una cubeta de agua limpia que podríamos tomar, limpia que podríamos echársela a un árbol para que crezca y genere vida, oxígeno y todo eso, y en lugar de eso se lo echamos a la taza. Pienso que eso es lo que teníamos que cuestionar. O sea, que supongamos que se deroga el artículo 12, bueno, y regresamos a esa forma de vivir, a seguir matando la tierra, la naturaleza, a seguir comprando nuestras botellitas de agua, a seguirle echando agua limpia y pura al baño. Eso es lo normal. A eso se reduce la lucha. Echar abajo una ley y regresar a esta forma de vivir que está destruyendo todo, que está matando todo. Yo pienso que hay que cuestionarse eso, hasta eso. ¿Cómo vamos al baño? ¿A dónde va a dar eso que desecha nuestro cuerpo?
Porque allá en el pueblo no están ustedes para saberlo, pero aparte de que no hay agua, lo que hicieron fue que todo el drenaje lo sacaron a la salida del pueblo. Y si ustedes van allá a un lado de la carretera Izcaquistla, está un apestadero, foco de infecciones, de enfermedades. Eso es la modernidad, eso es el progreso. Esa forma de vivir es lo que nos ofrece el capital, esa forma de vivir es lo que nos ofrece Occidente, esa civilización que vino a conquistarnos. Nosotros pensamos que hay que cuestionar eso. O sea, está bueno si se echa atrás la reforma, qué bueno. Pero lo verdaderamente importante para nosotros es cambiar nuestra forma de vivir. Cambiar hasta eso, la forma en la que vamos al baño. Y dejar de hacer esas cosas, como echarle agua limpia a la popó. Y es que hay opciones, porque dijéramos que no las hay, pues, pero las hay. Están los baños secos, están las letrinas, hay otras opciones para no contaminar el agua. Porque miren, como lo vemos nosotros, esta guerra que vivimos hoy, no es solamente por quedarse con lo que da la tierra. Pareciera que es una guerra para matar la tierra, para destruirla, como si la madre tierra fuera nuestra enemiga, como que hay que domarla, domesticarla, atacarla, eso, como si fuera nuestra enemiga. Hay que contaminarla, hay que destruirla, hay que devastarla, pero eso es la forma que trajeron de vivir de Occidente hace 500 años. Entonces nuestra reflexión es para pensar eso y cuestionarlo. ¿Es posible seguir con esa forma de vivir, la que trajeron los europeos? ¿O es posible otra cosa? Yo pienso que no solamente es posible, sino que es urgente. Porque si no hacemos nada, lo que está de por medio es la vida, y es en serio. Lo que este planeta Tierra le costó millones de años para que la vida fuera posible, nosotros lo estamos destruyendo en unas cuantas generaciones. Y esto no tiene retorno. O sea que lo que trato de explicar es que el asunto es muy, muy serio. Va más allá de una ley, va más allá de un foro, va más allá de una marcha, va más allá de una manifestación. Porque sí, vamos a la marcha y gritamos muchas consignas, es cierto, ¿no? Pero regresamos a nuestra casa y le jalamos la palanca al excusado. Que siga la contaminación, que siga la destrucción. Eso. Sí, es el asunto del tiempo, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Esta urgencia por el tiempo. Bueno, también nuestros antepasados tenían otra forma de entender el tiempo. Sí, ya nos vamos, no se preocupen. Lo único que quiero terminar diciendo es que ese mundo, esa forma de vivir que nos trajeron los extranjeros hace 500 años, se está derrumbando, se está cayendo en pedazos. En serio, véanlo, mírenlo, léanlo. O sea que es tiempo de hacer otra cosa. Y el nuestro mundo, el de los pueblos indígenas, el de los pueblos originarios de esta tierra, es ahora cuando tiene esa opción de resurgir, de reconstruirse, y en eso estamos. Entonces lo único que quisimos decir es, piénsenlo, piénsenlo, porque el asunto va más allá de una ley. Lo que está en juego es la vida, eso es lo que está en juego. Gracias.